Buenos días, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y por esta oportunidad de reunirnos como cuerpo de Cristo para alabarlo, adorarlo, darle gracias, recibir las bendiciones que Él tiene cuando nosotros nos congregamos todos juntos en armonía, hermanos de Dios, hermanos de Cristo, hijos de Dios y los amigos aquí presentes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 36. El Salmo 36 habla de la misericordia de Dios y también tiene un contraste entre la maldad del hombre y la misericordia de Dios. La misericordia que va también con su justicia. Los invito a que leamos entonces antifonalmente. Comienzo con el versículo 1 y ustedes a continuación siguen. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. En sus propios ojos. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la hermosura de tu casa, y tú los cautivarás eternamente de tus bienes. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y justicia a los perfectos. No venga pie de soberbia contra mí, y la mano de impíos no me mueva. Señor, gracias. Queremos ahora entonar, Dios, estas canciones, entonar, Señor, estas alabanzas, bendecirte, Señor, por todo lo que estamos recibiendo y porque este día es muy especial para nosotros, tus hijos. Te damos gracias, Señor. ¿Quién se mueve por las aguas? ¿Quién la luna hace salir? ¿Quién aparta las tinieblas con la ardiente luz del sol? ¿Quién a las montañas cubre y anda en la profundidad? ¿Quién más grande es que los cielos y me ama con pasión? Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. ¿Quién es el que me alegra? ¿Quién es el que me da paz? ¿Quién es el que me conforta? ¿Quién lo amargo endulzará? ¿Quién es el que me apasiona? ¿Quién está creciendo en mí? ¿Quién llena mi alma hambrienta y sacia mi necesidad?
Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Dios creador. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Dios creador ustedes. Dios creador es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Yahweh, 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 it is Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. El Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. El gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Dios creador es Yahweh, el gran yo soy es Yahweh, de todo Dios es Yahweh. Rosa de Sarón es Yahweh, el Hijo justo es Yahweh, la Trinidad es Yahweh. Yahweh, 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 it is Yahweh. Eres Yahweh, el gran yo soy. Dios único, verdadero, eterno, perfecto Dios. Hoy te adoramos, Señor. Y estamos pisando lugar santo, tu presencia, Cristo Dios, con nosotros. Aún cuando la espalda te dimos, dice el apóstol Pablo, que tú nos diste vida, nos salvaste, nos resucitaste, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú eres digno de toda adoración, tributo, exaltación, Cristo. La espalda yo te di y en mi debilidad tu verdad no seguí. Mostraste tu gran amor por mí, tu vida me diste en la cruz. Cristo, gracias.
gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. De Dios enemigo sin excusa, sabiendo lo que hacía no te busqué. Lleno de pecado iba a morir, y aún así tu vida diste por mí. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Aun cuando la espalda yo te di, y en mi debilidad tu verdad no seguí. Tu vida me diste en la cruz, Cristo. Gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Todos merecemos sin ti morir, pero tú salvas a los que creen en ti. Todos merecemos sin ti morir, pero tú salvas a los que creen en ti. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que me libera. Mi pecado carmesí, lavaste en tu misericordia. Es la razón por la que podemos estar aquí. No hemos sido redimidos por alguna obra, por alguna decisión personal. No hemos sido justificados por alguna paga propia, por el fruto de algún esfuerzo personal. Estamos aquí y somos hijos de Dios por causa de aquel que nos amó primero. Vino, se encarnó, se entregó por nosotros. Nos ha hecho dignos de la heredad eterna. Cristo, gracias por la cruz, por tu sangre que nos libera. Lavaste nuestro oscuro corazón, pecador corazón. Nos lavaste, nos limpiaste
Por eso podemos orar, cantar, adorarte y ser bien recibidos en ti, Padre. Por ti, Jesucristo. Gloria a tu nombre. Amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Si hemos tenido padre biológico, todos tenemos por lo menos una experiencia que recordamos. La paternidad es muy importante, pesa mucho en la vida de los hijos. Usted habrá escuchado ni siquiera un adagio, es un dicho popular callejero, pero que no solo se escucha en la calle, sino peor aún, en lo interior de las casas. Y reza de esta manera: madre solo hay una, padre es cualquiera. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Madre solo hay una, padre es cualquiera. Y al escuchar esto podemos ya rápido inferir dos cosas rápidamente todos. La primera, quien haya dicho esto por primera vez tenía un profundo resentimiento por su figura paterna. Es fácil deducirlo, ¿no? Pero en segundo lugar, que eso es una expresión diabólica. Santiago en su carta habla de dos sabidurías, si se puede hablar en ese sentido. Y él dice que hay una sabiduría que es de este mundo, terrenal, animal, diabólica. Y dentro de esa saber están este tipo de proverbios: madre solo hay una, padre es cualquiera. Y es diabólico. No corresponde a la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, que es verdadera, que es justa. Porque cuando pensamos en paternidad, debemos recordar que a Dios le ha placido darse a conocer a la creación, pero a los hombres desde una figura paterna. No es cierto lo que dicen algunos, que Dios es padre y es madre. No es cierto. Dios no es padre y Dios no es madre. Dios se presenta como padre en su revelación progresiva, en darnos a conocer y en tener un diálogo con el hombre. Dios se da a conocer como padre, masculino, padre, protector, que cuida, que sustenta, y también como padre que envía a su unigénito Hijo a salvar. Dios no se presenta como padre y madre, Dios se da a conocer como padre. Y no se da a conocer como madre, porque no tenemos tal teología en las Escrituras, por lo menos en la teología reformada no existe. Eso sí está en la teología del cristianismo de Roma, pero no en la teología evangélica. Cuando leemos al Evangelio de Juan, los primeros versículos ya nos alerta acerca de esa manera de Dios comunicarse en salvación con el hombre. Y dice Juan capítulo 1, en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no porque seamos engendrados, porque al respecto habla del Hijo Jesucristo, el Dios encarnado, pero de nosotros nos llama hijos en figura de ¿qué? Adopción. ¿De acuerdo? Esto les digo para que por favor leamos del Evangelio de Juan, capítulo 8, y ocupemos un poco de este tiempo pensando en cómo Jesucristo continúa el diálogo o esta discusión tan dolorosa, tan triste, pero también airada contra sus enemigos. Es impresionante. Piense por un momento en esto, por favor. Dios se encarna, habita entre los hombres. Los hombres están parados frente a Dios encarnado, empuñan sus manos y quieren matarlo. El hombre se enfrenta contra Dios encarnado
y le dice: no te necesito. ¿Notan usted la cualidad de las tinieblas? La profundidad en la caída del hombre, que puede estar frente a Dios encarnado y lo rechaza y desea de él su muerte. Continuando la discusión en la que quedamos la semana pasada, en el versículo 37 del capítulo 8, les dice Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no halla cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Está hablando de Dios el Padre. Y vosotros hacéis lo que sabéis, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. ¿Cuál Padre? Jesucristo tiene aquí una conversación, o mejor, Jesucristo usa en este caso una figura, una referencia doble, y es Dios, el Padre Dios, creador y sustentador, y el Padre de Jesucristo, la primera persona en la Trinidad, y habla del Padre de los hombres caídos, y ese Padre más adelante nos dice que es Satanás. Fíjense en algo. En las Escrituras no hallamos casi ejemplos de una buena paternidad, no la hallamos. Ni en el mejor de los ejemplos o de los hombres que Dios usó. Uno de los casos penosos es el del sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Y es un caso que nos muestra a un siervo de Dios, un sacerdote usado por Dios, pero quienes sus hijos son gente reprobada, paganos, que profanan los enseres y el culto, el tabernáculo, la ofrenda. Pero más adelante encontramos a Samuel, un hombre, diríamos que es un hombre conforme al corazón de Dios, ejemplar en su servicio profético y sacerdotal, ministerial. Pero los hijos de Samuel tampoco son ejemplo. Así que no encontramos casi en las Escrituras ejemplos de paternidad integral. No la encontramos. Y al no hallarla, no piense usted que no es de interés doctrinal o que no es un tema relevante en la vida cristiana. Claro que sí. Hallamos justamente la ausencia. Fuertemente resuena eso, la ausencia, el vacío de un testimonio de un padre de familia, porque a partir de la caída del hombre solo encontramos una paternidad ejemplar. ¿Cuál es? Dios. De aquel que cantamos hace un momento, Yahweh. De lo contrario, o mirando hacia la paternidad de los hombres, solo hallamos tragedias, malos tratos, descuidos. Y sucede algo, que cuando un hijo, cuando una hija crece en la ausencia o bajo la ausencia de su papá, este niño o esta niña está a merced de cantidad de riesgos. En 3, 5 minutos, en segundos, pueden afectar la vida de nuestros niños. Y naturalmente vemos niños que crecen con malas costumbres, malos hábitos, o que de repente en la edad adulta resultan tomando decisiones que ninguno esperaría, pero que son el resultado de afectaciones desde temprana edad. Fíjese usted la importancia tan grande de un padre de familia y de un padre de familia presente. En el momento en que Adán y Eva rechazaron la autoridad y la paternidad de Dios, ellos quedaron bajo otra orientación,
Y es esto de lo que nos dice Jesús confrontando a esta gente. Jesús le dice a ellos que ellos hacen, siguen y viven la voluntad de aquel que es su padre. Y está hablando, por supuesto, de su padre Satanás. Bueno, vamos a pensar en lo siguiente. En Juan capítulo 8, versículo 38 nos dice eso. Yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Una relación permanente, una relación continua. Pero en contraste a la humanidad sin Dios, dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Jesús dice que Él hace conforme habla, conforme ha visto, una relación presente con Dios. Pero en cuanto a la paternidad del hombre con Satanás, es lo que habéis oído. Porque a Satanás nadie lo ha visto, ¿o sí? Ningún hombre lo ha visto. Tenemos datos en las Escrituras de un hombre que ha visto a Satanás físicamente. Es que Satanás es un espíritu. Y usted puede escuchar todo tipo de mitos urbanos de que apareció Satanás en una discoteca, de que apareció Satanás en un cementerio, que apareció Satanás en un carruaje con cadenas y con unos caballos negros, que apareció Satanás de una u otra manera, pero a Satanás la gente no lo ve. La relación del hombre con Satanás, su padre, es de escucharlo, porque la artimaña y el poder de Satanás ¿está grabando? Muy bien. Ok, voy a arrancar otra vez de cero. Está grabando, ¿cierto? Ah, bueno, listo. El poder de Satanás y la influencia de Satanás en el hombre no es presentándose, sino hablándole. Jesucristo dice que Satanás es padre de mentira. Más adelante veremos esto. Por un momento pensemos en esa manera como Dios se relaciona con el hombre, pero con los hijos, con sus hijos, porque recuerde que tradicionalmente se dice que todos somos hijos de Dios, pero descartamos eso aquí. Lo descartamos en el Evangelio de Juan, porque de las primeras palabras, y que tiene un acervo teológico inmenso, escritural, es que no todos son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que le han recibido, que creen en Jesucristo. Creen en Jesucristo. Así que encontramos cantidades de referencias bíblicas acerca de Dios Padre. Nos dice el Salmo 103, versículo 13. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. En el plano de la salvación, nos dice en el versículo 12 que quienes recibieron a Jesús, quienes creen en Él, son vinculados como hijos de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7, nos habla de Dios como Padre que a quien toma por hijo lo disciplina. Y la disciplina no es una agresión, la disciplina no es una afectación, no es un deterioro de la valía o de la persona. Entendido claramente, la disciplina es una forma apropiada de orientar el carácter de los hijos para que crezcan y sean personas maduras. También en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 13 nos habla de Dios y de Dios disciplinando a los suyos, edificando el corazón de los suyos. En Mateo capítulo 6, versículo 26 nos habla de Dios Padre que sustenta, que cuida. En Lucas capítulo 6, versículo 36 también nos habla de ese Dios que es Padre, un Padre compasivo. Dios es Padre. El deterioro
del ser humano se da ahí, la referencia que se tiene como padre. Usted nota hoy que el esfuerzo que hace el mundo de las tinieblas es por deteriorar la imagen de padre, la masculinidad y la imagen de padre. Un hombre no puede ser padre y madre a la vez. Un hombre solo será padre. Una mujer no puede ser padre y madre a la vez. Quiero repetirlo a quien lo quiera escuchar. No existe madre que sea madre y padre a la vez. Puede ser cabeza de hogar en el sentido de cuidar, en el sentido de sustentar a los hijos, pero una madre solo puede ser eso, madre. Un padre solo puede ser padre. Dios se da a conocer y se relaciona como el padre que cuida, que disciplina, que sustenta a sus hijos. De esa manera podemos interpretarlo. Y Jesús, en esta discusión con estos hijos de Satanás, le dice: ustedes hacen conforme escuchan a su padre. Yo hablo conforme me relaciono y he visto a mi padre. Un día veremos a Dios Padre en la dimensión que nos sea posible y lo vamos a contemplar de una manera muy cercana. Jesucristo dice que a Dios Padre nadie lo ha visto, jamás, pero quien lo ve a Él ha visto al Padre. Así que un día los hijos de Dios tendremos la dicha de estar frente a Jesucristo y contemplar lo que nos es posible del Padre. ¿Sabe que nunca sucederá? ¿Sabe que nunca sucederá para los hijos de Satanás? Que Satanás como padre es tan inútil que ni siquiera sus hijos un día lo podrán ver a él cara a cara. Porque Satanás es un espíritu. Quiero usar este testimonio real para decirles o recordarles cuán dolorosa es la ausencia de un padre en la vida de sus hijos, ¿cierto? ¿Cuántas afectaciones no provoca? ¿Y cuántos adultos hoy viven con dolor, con amargura y resentidos porque dicen: no tuve un padre, o mi padre siempre estuvo ausente, lo veíamos cada 3, 4 meses, o nunca se interesó por nosotros? Crecen y hoy golpean al mundo, destruyen las cosas, manifiestan ira y dolor. Pero ¿sabe algo? Es interesante ver que la paternidad pecaminosa es pegajosa. Lo que a un hijo le falta y llega a odiar de su progenitor, termina luego adaptándolo, replicándolo. ¿Lo ha visto? Lo termina haciendo. Lo que la gente odia del mismo mal que es de su padre Satanás, eso mismo hacen todos los días. Y sin embargo, aún en el final de los tiempos, y cuando cada uno se enfrente al justo juicio de Dios y los hijos de Satanás estén con Satanás en el infierno, todos llorarán. Unos morderán los dientes, pero ni siquiera su padre mentiroso y criminal les dará la cara, porque es un espíritu, y es un espíritu engañoso. Vemos en Dios una paternidad que es perfecta, amorosa, pero vemos en Satanás un ser plenamente engañoso, mentiroso. Satanás no alivia el dolor de nadie. Satanás no construye la vida de nadie. Recuerdo hace más o menos unos 20 años, aquella congregación asistía una abuelita como de aproximadamente unos casi 90 años, muy encorvada la abuelita. Y ella iba con una niña de aproximadamente unos 7 a 9 años. Pero esta
niñita iba a la escuela dominical vestida como casi hoy vemos la mayoría de madres vestir a las niñas, con unas tiritas por acá y unos muy cortos pantaloncitos por acá. Y éramos una congregación muy conservadora, muy organizada, muy respetuosa de los espacios, así que era fácil notar lo extraño del contexto de vida de la niña. Sin embargo, en la prudencia no preguntábamos mucho. En esa ciudad, el bus pasa frente a la alcaldía, y frente a la alcaldía, no sé ahora, pero en esa época quedaban los antros de prostitución. Un día iba con unos compañeros de estudios, íbamos de la Buceta al seminario, y a través de la ventana vimos a la niña, no al lado en dirección a la alcaldía, sino ahí en el antro de prostitución. Unas puertas que entraban a estos antros. Estaba la niña y su mamá ahí. Esta niña de entre 7 y 9 años era una niña instrumentalizada por su mamá a la prostitución. Esta es una prueba en imágenes humanas del padre Satanás, de lo que hace Satanás, lo que hace Satanás con los suyos. Y esta madre de familia, hija de Satanás sin duda alguna, solo replicaba en su hija tan pequeña lo que hacía su padre Satanás con ella. Este es el pan de todos los días en un país y en un mundo como el que vivimos. Y contrasta claramente la paternidad de Dios, la paternidad de Satanás. Y los hijos de Dios, con todas y las dificultades que tenemos hogares un poco más ejemplares, o que se van restaurando, o que se van santificando. Pero un hogar que no goza de la paternidad de Dios, de la orientación del Espíritu Santo, va de mal en peor, engañando y siendo engañado. Estoy hablando de la paternidad porque es la manera como Jesús está confrontando a unos hijos de Satanás. Y algunas comunidades cristianas se han acostumbrado a culpar a Satanás por todos los males que suceden en la tierra. No asumen responsabilidad por el pecado. Pero yo digo una cosa: ninguno de nosotros es culpable, ni decidimos dónde nacer, ni quiénes son nuestros padres. Pero a medida que vamos creciendo, entendiendo la realidad en que nos encontramos, tomamos acción, ¿o no? Es así que el hombre nace muerto en delitos y pecados, en la miseria, en la esclavitud, bajo el poder del maligno, y la luz de Cristo alumbra los corazones. Y dice Juan que aquellos que recibieron el Evangelio de Jesucristo, y aquellos que creen en Jesucristo, les ha dado el mismo Dios y Padre el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Pero dice también que este nacimiento no se da por resultado ni por voluntad del mismo hombre, sino que es una obra maravillosa de aquel Padre. Pero Jesús les habla tan fuerte y parece Jesús como inmisericordia cuando les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En el versículo 44 leemos esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No solo que estas personas que discutían y deseaban la muerte de Cristo
eran hijos de Satanás, sino que se sentían satisfechos y se sienten hoy satisfechos. Hablando de su padre, Satanás dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en Satanás. Satanás, el padre mentira, cuando habla mentira, y habla mentira porque es lo suyo, pues es mentiroso y padre de mentira. Lo que nos deja ver Jesucristo acerca de Satanás es que Satanás es el más grande, más vil, violento, el más desagradable delincuente y criminal. Satanás es un delincuente, es un criminal, es un testaferro, él es un engañador, pero él no está solo. Y el mundo solo tiene dos familias: la familia del reino de los cielos, que somos adoptados. ¿Recuerda eso? Maravilloso. Uno ama a los hijos biológicos, pero aquel que ama a alguien que no es su hijo biológico está manifestando un amor muy compasivo. De ahí que de los muy escasos ejemplos que encontramos de paternidad admirable es el caso de José. José, que asume la paternidad de Jesús sin que él haya sido su hijo biológico. Y no nos dice mucho las Escrituras, pero lo que nos dice es ejemplar acerca de José. Entonces la descripción que nos da Jesús de Satanás es que Satanás es un delincuente mentiroso, pero él es padre. Él instruye, él guía. Y el peor de los casos no es solamente Satanás, sino de sus hijos, porque dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y usted trata de convencer por medio de su testimonio y de la palabra de Dios a las personas de lo ilícito, de la mentira, del crimen, de la infidelidad, de la maldad, y las personas no se ven de ninguna manera interesados. No se ven interesados porque ellos, conforme lo ha dicho Jesús, los deseos de su padre desean hacer. La paternidad de Satanás solo que esta forma hijos malos, hijos de perdición, de raíz malos, homicidas, delincuentes por genética. Y cuando digo delincuentes, no piense usted solo en aquella persona que está en la calle mirando cómo quitarle la pensión a la abuelita que la reclamó, o quitarle el celular a la persona por la calle. Delincuente es todo aquel que, teniendo la gracia de Dios al alcance, le da la espalda al Señor, que acepta, abraza, prefiere la mentira a la verdad. Ese es un delincuente. ¿Sabe lo que dice Miqueas capítulo 2 versículo 12 acerca del hijo de Satanás, de los hijos de Satanás, de este mundo sin Dios? Ay de los que en sus caminos piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana la ejecutan. Porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su heredad. No estoy contando nada escalofriante. Esta es la realidad de este mundo. Solo hay dos paternidades. Los hijos de Satanás, nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, solo el versículo 18 dice: entenebrecidos, y entenebrecidos en su entendimiento,
excluidos de la vida de Dios, pero no porque sean víctimas, sino por la dureza de su corazón. Nadie irá al infierno porque es víctima. Nadie irá al infierno. Se nos juzga acerca de la doctrina de la salvación. Se nos juzga a la iglesia reformada que presentamos a un Dios villano, a un Dios injusto, cuando enseñamos que Dios ha predestinado la salvación. Y se nos juzga y se nos dice que esta es una doctrina errada, caída, violenta contra las personas, que presenta un Dios injusto, un Dios que no le da misericordia a todos. Pero yo quiero decirles a ustedes y todas las personas que puedan escuchar, todo aquel que hoy está vivo y respira, está recibiendo la misericordia de Dios. Y no solo la misericordia de Dios, sino que todo el tiempo Dios le está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando al impío a que vaya a Cristo. Dios está llamando a los hijos de Satanás que corran a los brazos del Padre Dios. Pero el hombre no quiere la paternidad de Dios. Hace muchos años tuve la oportunidad de ir a una correccional de adolescentes, porque fui a dar a una correccional de adolescentes. ¿Cómo le parece? Bueno, fui porque iba a llevar literatura y algunas cosas. No piensen algo malo de mí, aunque no soy bueno por obras. Pero hace muchos años fui a una correccional y había una cantidad de niños adolescentes y todos tenían las mismas características. Eran pillos, eran mentirosos, se acercaban con una habilidad, contaban historias tristes, violentas, y todas las historias concluían en pedir dinero. Bueno, pensemos que no estaba del todo mal, pero 2 meses después supimos que la mayoría de esos niños quemaron a otro niño, quemaron una habitación para lograr escaparse, y así lo hicieron. Y se escaparon. Me encantaría que esta historia fuese así, de personas que se escapan de la casa, de las rejas, de la paternidad de Satanás y huyeran para ir a los brazos del Padre. Pero eso no es lo que sucede. En Efesios capítulo 2 nos dice Pablo, como un testimonio no recriminante, sino como un testimonio de alabanza al Señor, que Dios nos dio vida porque estábamos en condición de muertos. Pero más adelante él diciendo, hablando de este testimonio, dice en el versículo 3 que nosotros vivíamos antes en condición de muertos, en este caso la analogía de hijos de Satanás, como todos los demás, y que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿De cuál ira? Pues la ira de Dios. Qué bueno sería ver como que todos estos niños huyen de las prisiones, de la maldad del pecado y de la paternidad de Satanás y corren a los brazos del Padre. Qué bueno sería eso, notar que el mundo le duele, le aira, odia desesperadamente la paternidad de Satanás y busca la ayuda en el Señor. Pero eso no está sucediendo. Lo que Jesús les recrimina a esta gente es que ellos son hijos, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer.
Esta es la realidad de la humanidad. Esta es la condición del hombre. Y ya sabemos que solo hay dos brazos que nos reciben, y son los brazos del Padre, porque Satanás es padre de mentira, es engañador. Una vez escuché a un mal padre diciendo lo siguiente: yo sé que mi hijo es maloso, pero eso me gusta. Así lo dijo, eso me gusta. Hermanos, cuando alguien tiene a Satanás por padre, se recrea en el espíritu de Satanás. Y cuando alguien tiene a Satanás por padre, Satanás va a responder siempre con el testimonio que les voy a contar. Iba yo por un andén también hace años y observé que habían unos hombres en una esquina tomando cerveza, y en la otra esquina, al otro lado de la vía, una niña como de 5 o 6 años lloraba y le decía: papá, papá, y le pasaba la mano para que la pasaba, y él la gritaba y le decía que se quedara allá. Yo estaba observando eso, iba caminando despacio. De repente veo que la niña se entra a la vía y empieza a caminar. Así que este hombre se asusta, borracho, de que la niña pasó a la vía y se va a cogerla. Eso pienso yo. Pero lo que yo noto es que él se acerca y la golpea con esta parte de la mano. La golpea a la niña y yo solo escuché un toc contra el pavimento. La niña quedó inmóvil. Luego no sé qué pasó, pero pudo fácilmente producir una herida. Así siempre va a ser Satanás con los suyos. Satanás, como padre, siempre va a ser así con sus hijos. Satanás va a tratar de la peor manera a los que a él siguen. Volvamos a Juan capítulo 8. Jesús les dice: yo hablo lo que he visto estando junto al Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro padre. Y le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí, al Dios encarnado, que os he hablado la verdad, y la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Algunos teólogos han sugerido que esta es una pugna entre esa gente hacia Jesús, que le están recriminando un chisme, y es que él no es hijo de José. Cuando ellos dicen: sí, nosotros no hemos nacido de fornicación, probablemente tú sí. Nos parece escuchar que José no es tu padre. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Fíjese la conclusión de esta mañana para cada uno de nosotros. El que es de Dios, las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué manera de confrontar el Señor Jesucristo? La paternidad de los hijos de Dios y la paternidad de los hijos de Satanás. Y hoy tenemos que lidiar en el cristianismo y seguiremos lidiando con estas falsas doctrinas y enseñanzas. Gente que sustenta su vida espiritual a partir del tarot, de las cartas, de la lectura del cigarrillo, de los sueños, de las visiones, de los falsos sentires. Y la mayoría de estas personas que se dicen evangélicos, pero que tienen como fuente este tipo de revelaciones, tienen algo en común: poco leen la Biblia. Y la mayoría nunca la han leído. Y la mayoría nunca han hecho un estudio serio de las Escrituras. La mayoría. Y les desafío a usted que me escucha: si alguien en estos días se presenta como un oráculo divino, como una estrella traída del cielo, como un engendro divino al cual Dios de manera privada y exclusiva le revela el porvenir, hágale la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que terminó de estudiarse la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuándo se hizo un estudio hermenéutico de las Sagradas Escrituras? Pregúntele a esa persona si tiene la capacidad de enseñarle a usted teología propia, o sea, teología de Dios. Pregúntele si esa persona puede explicar en qué consiste la salvación del hombre, en qué consiste la santificación. Pregúntele si tiene la capacidad bíblica. Jesús concluye de esta manera: que por supuesto el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y eso, quienes somos padres de familia, lo entendemos a toda claridad. Cuando uno es padre de familia y va al colegio y ve una cantidad de estudiantes, todos con el mismo uniforme, pero uno a lo lejos ve y uno identifica los hijos de uno, sí o no. Que caminan bonito o feo, o sea, caminan como uno. Que tienen la forma de uno, tienen la forma de uno. Y está en medio de todos ellos buscando, y hay un montón de ruidos, y de repente usted escucha el tono, el acento de la voz de su hijo, usted sabe, lo identifica. Por supuesto, esa es la naturaleza en una relación de padres e hijos cuando los padres no son ausentes. Jesús concluye de esta manera la confrontación. Él dice que el que es de Dios ama, escucha, aprecia, vive bajo la dirección de la palabra de Dios. Pero luego dice que el que es de Satanás se recrea, es lo que he dicho antes, se recrea en la voz de Satanás. Hasta el fin del mundo, nosotros vamos a estar en medio de eso. Un mundo que es la familia del reino de los cielos, que ama, que se regocija en el Señor. Un mundo que es la familia de Satanás y que lo mira usted como extraño y lo mira de una manera en que usted es aborrecido, despreciado.
incómodo es el Hijo de Dios frente al hijo del inconverso. Y para fines prácticos y concluyendo, quiero decirles lo siguiente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Por eso dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual. ¿Y en yugo desigual con quién? Dice así: con los incrédulos. Porque es claro, y esto no requiere de una extensa teología. Si usted tiene una profunda comunión con alguien que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué le puede pedir? ¿Qué le puede exigir? Y yo le digo a mi hija Grace y a mi hijo Jacobo: oren a Dios y pídanle a Dios, a Grace el hombre de su vida, a Jacobo la mujer de su vida, que tenga el Espíritu de Dios, porque como será tan imperfecto, lo mínimo que debe tener es el Espíritu de Dios. Porque no le podéis exigir a alguien nada de Cristo si no tiene a Cristo. No le podéis exigir educación de hijo de Dios a alguien que es hijo de Satanás. Para fines prácticos diría que nosotros debemos tratar a todas las personas con respeto y con una voluntad sincera, con un esfuerzo sincero, para que ellos conozcan al Señor y sean pasados de ese orfanato delincuencial donde su padre es Satanás y los tiene como reos de muerte, y sean trasladados al reino del Padre, hijos de Dios. Y no podemos llorar si hemos tenido una paternidad dolorosa, mala. Debemos dejar atrás el pasado y considerar la benevolencia de aquel que nos ama como Padre. Y como reflexión para los que somos hijos de Dios, escuche esto: todos los que somos padres de familia creemos lo mismo, que la mejor manera en que nuestros hijos nos expresan amor es respetándonos y obedeciéndonos. ¿Sí o no? Todos quienes somos padres de familia somos receptivos y consideramos el amor de nuestros hijos cuando nos respetan, o sea, nos tratan con alto valor y nos obedecen. Sí, porque a no ser que sea un padre como el de Satanás, si es un padre como es el Padre Dios, si tenemos a Dios como referencia de Padre, siempre procuraremos lo mejor de lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor es como nuestro Padre Dios, quien a veces nos ve llorando, arrodillados, pidiéndole algo, y Él o no nos responde o nos dice: no, hijito. Y se queda uno con las ganas de aquello que ha pedido, y Dios dice no, porque Dios sabe que eso no es bueno. Y así mismo nosotros como padres de familia en algunas ocasiones decimos a nuestros hijos no, y se quedan esperando algo que desean. Pero como padres de familia que procuramos para ellos lo mejor, sabemos que eso no es oportuno, que no es bueno, que no es necesario. Tenemos al mejor de los padres, que es Dios. Dios es nuestro Padre perfecto. A Él debemos honrar, a Él debemos seguir, a Él debemos conocer. El que se quiera gloriar debe gloriarse en esto, en conocer y entender a Dios Padre. Ese debe ser nuestro esfuerzo. ¿Cómo tener una relación íntima con Dios? Primero, interprete a Dios como Dios Padre, pero no como una referencia de un padre humano, sino el verdadero Padre. Y una vez que usted lo interpreta de esa manera, usted ya entra en un contexto de relación padre-hijo. Ahora relaciónese con Él como un hijo que ama al Padre, que lo respeta y lo obedece. ¿Y cómo obedecemos a Dios? Pues tenemos que conocer
cuál es su ley moral, cuál es la ética de Dios, cómo procede Dios en los asuntos de la vida. Y, por supuesto, que la manera de relacionarnos íntimamente con Él es viviendo a Cristo. Porque si necesitamos una referencia de padre, también necesitamos una referencia de hijos, ¿o no? ¿Cómo es ser hijo? Mire a Cristo y usted tendrá cómo relacionarse con el Padre como hijo. Y todo aquel que se descubre frente a la Escritura como alguien que ha sido cautivo por Satanás, como aquella niña de 6, 7 años que la tiene Satanás en la puerta del burdel, de la mentira, del engaño, de la maldad, que le tiene oprimido, y puede ver al Padre con los brazos abiertos y al Hijo que dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Satanás no tiene fuerza en su mano para atajarle a usted si usted va a Cristo. Todas las cadenas, todas las opresiones se caen en el momento en que alguien escucha a Cristo, cree en Cristo y va a Él. Y es liberado inmediatamente. Este es un milagro extraño, imposible de comprender humanamente. Que una persona sea trasladada de la paternidad de Satanás y automáticamente sea puesto en los brazos del Padre, y que sea cambiado su nombre y tenga ahora esta identidad, hijos de Dios. Esta es una maravilla impresionante y es inmediata. Es el llamado de Dios. Fíjese en algo: las personas ven a Cristo y lo odian y desean matarlo. No nos cuenta Juan de Satanás. No nos cuenta que Satanás estaba entre la multitud y procuraba matar a Jesús. Lo único que pudo hacer Satanás fue tentar a Jesús en el desierto, nada más. Pero si Satanás tuviese esa posibilidad, lo hubiese hecho. Pero Satanás solo podría tentarle. Pero fíjese usted la reacción de los hijos de Satanás. Ellos quieren matar al Cristo Dios. Esto es el corazón de alguien que está satisfecho en la paternidad de Satanás. Damos gracias a Dios porque Él nos ha hecho sus hijos. Pero es que no éramos nosotros condición, no había en nosotros el perfil para ser hijos de Dios. No teníamos los ojitos bonitos, el color de la piel de Dios. No teníamos la cultura ni las formas para sentarnos en el trono de Dios. Por el contrario, porque los hombres, cuando van a adoptar hijos, buscan las formas, y Dios buscó lo más vil y menospreciado. Así se da esta discusión entre Jesús, el Hijo de Dios, los judíos, fariseos, los sacerdotes de la ley y una cantidad de gente que le seguía por lo que Él les daba. Y continúa Juan diciendo: y procuraban matarlo. Y Jesús dice: ustedes no creen en mí, ustedes no me siguen, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Precioso Dios, solo podemos alegrarnos, solo podemos repetir actos de gratitud, expresar con nuestra voz gratitud, gratitud y más gratitud, porque nos has hecho tus hijos. Y tú no eres un padre que abandonas. Yo supongo, Señor, que hay padres de familia que han abandonado a sus hijos, o que hay hombres que han adoptado hijos, pero al cabo de algunos años se han arrepentido porque esos hijos han reaccionado mal y los han botado a la casa y les han dicho: usted ya no es mi hijo.
no lo quiero. Pero tú no eres un padre que abandona a los hijos. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces siendo fiel. Y aquí vemos una doctrina, la preservancia de los santos. Si mi salvación pende de lo que yo hago, entonces tú tendrías que aborrecerme, porque no logro ser un hijo a la genética tuya, Dios. Entonces tú no eres un padre que abandona a sus hijos, pero tampoco eres un padre implacable, un padre tirano que exige a un hijo lo que el hijo no puede hacer, sino que en la disciplina perfecta y amorosa nos vas conduciendo, nos vas orientando, nos vas fortaleciendo, de manera que cada vez más podemos adorarte de manera preciosa. Pero tampoco eres un Dios Padre irresponsable, blandengue, que permitas que yo me despoje de la honra que me das y viva de manera licenciosa como los hijos del sacerdote Elí, sino que cuando me desvío, tú me vuelves al camino. Que si como hijo me desoriento y voy a dar al peor de los rincones de la tierra, tú me llamas y me esperas. Y como hijo regreso a casa, me lavas, me limpias, haces una fiesta, un banquete, y dice, este hijo que se había confundido, que se había perdido, que se había extraviado, ha vuelto a casa. Pero nadie vuelve a casa por voluntad propia, sino porque lo atrae el amor del Padre. Los hijos volvemos a casa es porque tu amor es tan poderoso que nos habla suavemente al corazón, pero con toda seguridad. Tú no eres un padre irresponsable. Tú no eres un padre que abandonas, pero tú no eres un padre que dices mentiras. Todo lo que dices es verdad. Y como padre nos dejaste la Biblia, las Escrituras. Y en las Escrituras no hay confusión. Tú como padre nos hablas a través de tu palabra y tu palabra es suficiente. Y la manera de conocer más acerca de ti es que amamos tu palabra. Señor, estamos tan agradecidos por lo que has hecho con nosotros, porque todos nosotros aquí, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, éramos como esa cantidad de reos hijos de Satanás. Pero tú nos arrancaste de esa realidad y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado y nos hiciste con Cristo coherederos, o sea, una condición de hijos. Gracias, Señor. ¿Qué podemos decir en esta mañana? Gracias. Y desde aquí oramos por todos nuestros amigos, familiares, todos aquellos que a simple vista, sin mayor discernimiento, uno puede notar que están atrapados, cautivos y satisfechos con la paternidad de Satanás. Oramos, Señor. Tú los puedes atraer. Porque todo niño callejero necesita un hogar y necesita un padre, pero el verdadero padre tú. En tus manos estamos, Padre.
Gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.